Nunca imaginé que las palabras más dolorosas de mi vida vendrían de mi propio hijo en la mesa familiar, mientras compartíamos los tacos que preparé con tanto cariño como cada domingo durante 35 años. Quédate hasta el final porque esta historia tiene un giro que no podrás anticipar. Me llamo Juan Carlos Ramírez. Tengo 67 años y siempre creí haber construido una vida sólida, una familia unida, un hogar lleno de amor y un legado del que estoy orgulloso. Pero la noche del domingo 15 de marzo de 2024, mi mundo se derrumbó por una sola frase. Era un domingo como cualquier otro. Había preparado tacos al estilo mexicano, los favoritos de mi hijo Miguel desde pequeño. Mi esposa Isabel puso la mesa con el mantel bordado que heredamos de mi madre y mi nuera Laura trajo un postre de la pastelería local. Todo parecía perfecto como siempre intentamos que fuera. Miguel, ahora de 35 años, llegó esa tarde con una expresión extraña. Lo noté desde que cruzó la puerta. No había rastro de la sonrisa radiante de su infancia cuando iluminaba la casa. En sus ojos había algo frío, algo que nunca había visto en todos estos años. Durante la cena la conversación fue tensa. Isabel hablaba del clima. Laura mencionaba su trabajo en bienes raíces, pero Miguel permanecía en silencio moviendo la comida en su plato sin probar bocado. Intenté mantener el ambiente alegre como siempre contando anécdotas de la semana preguntando por sus planes. Fue mientras servía el plato principal que ocurrió. Miguel dejó caer el tenedor sobre el plato, el sonido metálico resonó en la cocina. Me miró directamente a los ojos y dijo con una voz gélida que nunca le había escuchado. «Papá, estás aquí porque es tu casa, pero no porque seas bienvenido». El silencio que siguió fue asfixiante. Isabel se quedó inmóvil con la cuchara a medio camino. Laura bajó la mirada al plato y yo sentí como si me hubieran apuñalado el corazón. «¿Qué has dicho?», susurré pensando que mis oídos de viejo me habían traicionado. «Lo que oíste», respondió Miguel sin parpadear. «Esta casa es tuya legalmente, sí, pero eso no significa que tu presencia sea deseada». Intenté procesar esas palabras. Este era el mismo niño que corría a mis brazos cuando llegaba del trabajo, el que me pedía cuentos antes de dormir, el que me veía como su héroe cuando tenía problemas en la escuela. ¿Cómo podía ese niño, ahora hombre, decirme que no era bienvenido en mi propio hogar? «Miguel, no le hagas eso a tu padre», intervino Isabel con voz temblorosa. «No, mamá», respondió él con firmeza. «Es hora de que las cosas queden claras. Papá necesita entender que todo está por cambiar». Mi mente daba vueltas. ¿Cambiar qué y por qué? Nadie me consultó sobre esos cambios. Miré a Isabel buscando respuestas, pero ella esquivó mi mirada. «¿Qué cambios, hijo?», pregunté, intentando mantener la calma, aunque mi corazón estaba en caos. «Lo hablaremos después», fue su única respuesta antes de levantarse. «Laura, vámonos». Y así, sin más explicaciones, mi hijo y mi nuera recogieron sus cosas y se fueron dejándome con los tacos fríos y 1000 preguntas sin respuesta. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón donde solía acunar a Miguel cuando era pequeño, repitiendo cada palabra, cada gesto, cada mirada de la cena. ¿Hice algo mal? ¿Dije algo que lo ofendiera? ¿Por qué Isabel no defendió más nuestra familia? Pero cuando la noche dio paso al amanecer, el dolor inicial se transformó en otra cosa, la necesidad de descubrir la verdad. El dolor se convirtió en una determinación para entender qué estaba pasando. Construí una empresa de construcción desde cero, superé crisis económicas, tomé decisiones difíciles durante décadas. No iba a quedarme sentado lamentándome sin buscar respuestas. A las 6 de la mañana del lunes 16 de marzo, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Descubriría qué había detrás de esas palabras crueles. Mi hijo dijo que las cosas cambiarían y necesitaba saber exactamente qué significaba eso. Mientras preparaba el café de la mañana, mi mente ya trazaba un plan. Con 67 años de experiencia, sabía que las respuestas no llegan solas, hay que buscarlas. Esa mañana, tras una noche en vela, decidí confrontar directamente a Isabel. No podía vivir con la duda de lo que había presenciado la noche anterior. Mi esposa, después de 42 años de matrimonio, debía darme una explicación clara. La encontré en la cocina preparando el desayuno como si nada hubiera pasado.
Llevaba la bata azul que me encanta como en los días de recién casados. Pero al observarla de cerca noté algo diferente en sus movimientos. Había tensión en sus hombros, una rigidez poco natural. Isabel, dije con voz firme, necesitamos hablar. Ella no levantó la vista del café. ¿De qué, Juan Carlos? De lo de anoche, de lo que dijo Miguel. ¿Y por qué no pareces sorprendida? En ese momento ella se detuvo. Sus manos temblaron ligeramente al dejar la taza en la encimera. Tras unos segundos que parecieron eternos, se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Sabía que este momento llegaría, susurró. ¿Qué momento, Isabel? ¿De qué hablas? Ella se sentó en la silla frente a mí, la misma silla donde alimentamos a Miguel de pequeño, donde compartimos tantos desayunos felices, pero ahora parecía un mundo lejano. Juan Carlos, Miguel vino a mí hace 3 semanas. Estaba muy nervioso hablando de planes del futuro, cosas que no quería escuchar. Mi corazón latió más rápido. ¿Qué planes? Cree que somos demasiado mayores para manejar todo. Hizo un gesto señalando la casa. La hipoteca está pagada. Los ahorros están creciendo y dijo que sería mejor dividir los bienes ahora antes de que sea demasiado tarde. Esas palabras me golpearon como un martillo. Dividir los bienes. Mi propio hijo estaba planeando repartir mi herencia mientras yo aún estaba vivo y sano. ¿Y qué respondiste? Isabel se cubrió el rostro con las manos. Al principio me negué rotundamente. Le dije que era su padre, que hemos sacrificado toda nuestra vida por él, que esta casa es nuestro hogar. Pero él insistió, Juan Carlos, día tras día. Me llamó por las mañanas cuando salías a caminar. Vino por las tardes cuando estabas en el taller. Explicó que no era personal, solo una decisión financiera inteligente. Me sentí como si estuviera viendo a una extraña. La mujer que compartió mi cama durante 4 décadas me había ocultado conversaciones secretas con nuestro hijo sobre mi propio futuro. ¿Y Laura está metida en esto? Pregunté. Laura fue quien lo sugirió. Primero, admitió Isabel con voz quebrada. Ella trabaja en bienes raíces, conoce el mercado. Dijo que esta casa ahora vale mucho más que cuando la compramos, que el barrio se ha revalorizado enormemente. Todo encajó en mi cabeza. No era solo un arranque de ira o un conflicto familiar pasajero. Era un complot cuidadosamente planeado, una estrategia financiera ideada por mi nuera y ejecutada por mi hijo con la complicidad silenciosa de mi esposa. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Pregunté intentando mantener la voz calmada. Desde enero, admitió ella. Laura aconsejó a Miguel consultar con un abogado especializado en herencias. Parece que hay formas legales de acelerar la división de bienes si todas las partes están de acuerdo. Todas las partes. La interrumpí. ¿Y yo que cuándo iba a saber que era una de las partes en este acuerdo? Miguel dijo que te lo explicaría poco a poco, que te haría ver las ventajas, que podrías quedarte aquí, pero legalmente los bienes se dividirían entre los 3. La crueldad del plan me dejó sin aliento. No solo estaban decidiendo mi futuro sin consultarme, sino que habían diseñado una forma de hacer que pareciera por mi propio bien. Y los ahorros, el fondo de retiro. Las inversiones que hice durante 30 años. Isabel cerró los ojos antes de responder. Todo, Juan Carlos. El plan incluye todo. Me levanté de la mesa. Necesitaba moverme, pensar, asimilar esta información. Caminé hacia la ventana que da al jardín, el mismo donde enseñé a Miguel a jugar fútbol, donde celebramos sus cumpleaños, donde Isabel planta sus rosas favoritas. ¿Y tú estabas de acuerdo con todo esto?, pregunté sin voltear. No lo sé, Juan Carlos. Estoy muy confundida. Miguel dijo que era lo mejor para todos, que evitaría problemas más adelante, que garantizaría que no cambiaras de opinión en el último momento. El silencio de Isabel fue la respuesta que necesitaba. ¿Hay algo más?, ella añadió con voz casi inaudible. Miguel dijo que si no aceptabas voluntariamente, había procedimientos legales. Procedimientos legales para declarar a una persona incapaz de administrar sus propios asuntos. En ese momento comprendí toda la magnitud de lo que enfrentaba. No era solo una traición familiar, sino un golpe de Estado cuidadosamente orquestado contra mi vida y mi autonomía. Mientras miraba por la ventana, una extraña calma me invadió.
Durante 67 años construí una reputación pensando con claridad, analizando y elaborando estrategias. No dejaría que me subestimaran ahora. Gracias por ser honesta, Isabel, dije finalmente volviéndome. Ahora al menos sé exactamente dónde estoy parado. Esa tarde, mientras Isabel lloraba en el dormitorio, me senté en mi escritorio y hice una lista de todo lo que necesitaba saber. Si mi familia quería jugar a las estrategias legales y financieras, pronto descubrirían que habían subestimado gravemente a su adversario. Los días siguientes fueron los más eficientes de mi vida en términos de recopilación de información. Con 40 años en la industria de la construcción, aprendí que los detalles son la clave, y ahora esa experiencia se convirtió en mi arma más poderosa. Empecé revisando todos los documentos financieros en mi escritorio. Estados de cuenta bancarios, contratos de seguros, títulos de propiedad, certificados de inversión. Todo estaba perfectamente organizado en carpetas que actualicé durante años, pero ahora los examiné con una perspectiva diferente, buscando cualquier señal de irregularidad. Para el miércoles 18 de marzo hice mi primer descubrimiento alarmante. En el estado de cuenta bancario de febrero había 2 consultas que no autoricé. Alguien había solicitado información sobre mi cuenta corriente y de ahorros. Las fechas coincidían exactamente con lo que Isabel confesó sobre las visitas secretas de Miguel. Llamé al banco de inmediato. Tras verificar con el gerente Jorge Fernández, quien me conoce desde hace 15 años, confirmé mis sospechas. Señor Juan Carlos, explicó Jorge con incomodidad. Su hijo vino con una autorización firmada por usted. Necesitaba información para ayudarlo con los impuestos. ¿Una autorización con mi firma?, pregunté mientras sentía que la sangre se me helaba. Sí, señor. Verificamos la firma con nuestra base de datos y coincidía perfectamente. Colgué el teléfono con una comprensión aterradora. Mi firma había sido falsificada. Miguel había accedido a información confidencial mediante documentos falsos. Esto ya no era solo una traición familiar, era un delito. Esa tarde, aprovechando que Isabel salió a comprar medicamentos para la presión, decidí revisar a fondo la oficina que Miguel usaba cuando nos visitaba. Era una pequeña habitación al final del pasillo donde guardamos libros y él trabajaba allí con su laptop los domingos durante el almuerzo. En el cajón del escritorio encontré algo que me dejó sin aliento. Copias de todos mis documentos personales. Pasaporte, identificación, escrituras de la casa, contratos de seguro de vida, incluso mi estado médico más reciente. Todo perfectamente organizado en una carpeta verde que no reconocí, pero lo más aterrador estaba en la última página. Un borrador escrito a mano con la letra de Miguel. Era una línea de tiempo detallada con fechas y acciones específicas. Abril, obtener una evaluación médica independiente. Mayo, presentar documentos legales. Junio, transferencia inicial de activos. Julio, firma final. Mi hijo había planeado los próximos 4 meses de mi vida sin que yo lo supiera. Incluso estableció plazos para cada etapa de su estrategia. Fotografié cada documento con mi celular con cuidado de no dejar rastros. Si Miguel era meticuloso con sus notas, yo lo sería aún más. El jueves por la mañana decidí profundizar más. Recordé que Miguel mencionó consultar con un abogado, así que revisé el historial de llamadas del teléfono fijo de la casa. Isabel siempre insistió en mantener una línea fija para emergencias y ahora agradecí esa decisión. Entre las llamadas recientes encontré varios números desconocidos. Usando un directorio en línea, identifiqué que 2 números pertenecían a oficinas de abogados especializados en derecho familiar y de herencias. Con precaución llamé al primero, fingiendo ser un cliente potencial interesado en procedimientos de incapacidad legal. La recepcionista, sin sospechar nada, explicó que recientemente habían tenido consultas sobre un caso de una persona mayor que necesitaba protección legal de su familia. La segunda llamada fue aún más reveladora. El abogado Rodrigo Sánchez reconoció mi apellido apenas me presenté. «Oh, usted debe ser el padre de Miguel Ramírez», dijo sin pensarlo. Su hijo vino la semana pasada preguntando sobre procedimientos de tutela. Colgué de inmediato, pero ya tenía la información que necesitaba. Mi hijo no solo había falsificado documentos y recopilado datos personales, sino que había consultado específicamente cómo declararme legalmente incapaz. Esa noche, durante una cena silenciosa, observé a Isabel con atención. Sus gestos eran nerviosos.
Evitaba mi mirada y apenas tocó la comida. Estaba claro que la presión de guardar el secreto la estaba consumiendo. «¿Cómo estuvo tu día?», pregunté con normalidad, como si no hubiera descubierto nada. «Normal», respondió rápido. «Fui al mercado, luego a la farmacia». Llamó Miguel, hoy ella se tensó. «No, ¿por qué lo preguntas? Nada, solo curiosidad». Pero yo sabía que sí. Vi el registro de llamadas 32 minutos a las 2 de la tarde, justo cuando salí a caminar. El viernes decidí actuar con más audacia. Aprovechando que Isabel fue a un chequeo médico, revisé toda la casa. En el dormitorio principal, en el cajón de la ropa de Isabel, encontré un cuaderno pequeño escondido entre su ropa interior. Notas con su letra registrando llamadas con Miguel durante semanas. Había fechas específicas, resúmenes de cada conversación, y lo más sorprendente, una lista de mis rutinas diarias, horarios de entrada y salida, citas médicas, incluso mi estado de ánimo. Mi esposa me había estado vigilando y reportando mis actividades a nuestro hijo como una espía encubierta. En la última entrada del día anterior leí algo que me heló la sangre. Miguel dijo que todo está listo. La próxima semana hablará directamente con papá. Si se niega, seguiremos con el plan B. No hay vuelta atrás. Cerré el cuaderno y lo devolví exactamente a su lugar. Ahora tenía evidencia física de todo el complot, documentos falsos, consultas legales secretas, vigilancia interna y una línea de tiempo específica para futuras acciones. Al volver a mi escritorio, una extraña claridad me invadió. Durante toda mi vida enfrenté desafíos profesionales complejos. Superé recesiones económicas. Tomé decisiones difíciles bajo presión, pero nunca había enfrentado algo que requiriera tanta estrategia. Mi familia cometió un error fundamental. Pensaron que era un viejo indefenso y predecible. Pronto descubrirían cuán equivocados estaban. Esa tarde comencé a diseñar mi propio plan de acción. Si ellos tenían una línea de tiempo, yo tendría una mejor. Si consultaron abogados, yo encontraría mejores. Si creían que podían usar los lazos familiares contra mí, aprenderían que mi experiencia de décadas en negocios me enseñó a separar emociones de estrategia cuando era necesario. La guerra había comenzado, pero ellos aún no lo sabían. El sábado 21 de marzo decidí extender mi investigación más allá de la casa. Si este complot era tan sofisticado como parecía, necesitaba saber hasta dónde llegaban sus ramificaciones y quién más podría estar involucrado. Mi primera parada fue la oficina de mi contador Fernando Castillo, quien ha manejado mis finanzas personales durante 12 años. Fernando es un hombre meticuloso y discreto, cualidades que siempre valoré, pero ahora necesitaba saber si esa discreción había sido explotada. «Fernando», dije directamente al sentarme en su oficina, «necesito que me digas con total honestidad si alguien de mi familia ha preguntado por mi situación financiera». Su expresión cambió de inmediato. La incomodidad en su rostro confirmó mis sospechas. Señor Juan Carlos, comenzó con nerviosismo. Su nuera Laura vino hace 3 semanas. Dijo que usted la envió a recoger un resumen de su situación patrimonial. ¿Qué le dijiste? Al principio me negué, por supuesto, pero ella insistió en que tenía una autorización firmada por usted. Incluso tenía una copia de su identificación y conocía detalles específicos sobre sus inversiones que solo usted sabría. Sentí un nudo en el estómago. Laura había usado la información que Miguel recopiló de mis documentos para convencer a mi contador de que actuaba con mi consentimiento. ¿Qué información le diste exactamente? Fernando se aflojó la corbata, claramente incómodo. Le di un resumen completo de sus activos. Las 2 propiedades, las cuentas bancarias, el fondo de retiro, las acciones de su antigua empresa, todo. Todo, sí señor. También le expliqué la estructura de las inversiones y le di el valor actualizado de cada rubro. Me quedé en silencio unos minutos procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Laura no solo tenía información general sobre mi patrimonio, sino que conocía cada detalle específico de mi situación financiera. ¿Para qué dijo que necesitaba la información? Dijo que era para preparar una sorpresa por su cumpleaños, algo relacionado con reorganizar las inversiones para optimizar impuestos. Reorganizar mis inversiones. La ironía casi me hizo reír. Mi dinero estaba siendo usado para financiar un plan para robármelo.
Tras salir de la oficina de Fernando, decidí visitar a mi médico de cabecera, el doctor Luis García, quien me ha atendido durante 8 años. Si el plan de Miguel incluía una evaluación médica independiente, necesitaba saber si ya habían dado pasos en esa dirección. Doctor García, dije durante una consulta fingida de rutina. ¿Ha recibido alguna llamada de mi familia preguntando por mi salud? Su reacción fue inmediata y preocupante. De hecho, su hijo llamó la semana pasada preguntando por su capacidad cognitiva y estado general de salud. ¿Qué le dijiste? Le dije que no podía proporcionar información médica sin su autorización explícita, por supuesto, pero él insistió en que estaba preocupado por algunos episodios recientes de confusión suyos. ¿Confusión cómo?, pregunté incrédulo. Sí mencionó que usted había olvidado conversaciones importantes, repetía las mismas preguntas y mostraba signos de desorientación temporal. La audacia de Miguel me dejó sin palabras. No solo estaba recopilando información médica sobre mí, sino que inventaba síntomas inexistentes para construir un historial de deterioro cognitivo. Doctor, usted me revisó el mes pasado. ¿Vio algún signo de deterioro cognitivo? Absolutamente no, señor Juan Carlos. Sus funciones cognitivas son perfectamente normales para su edad. De hecho, su agudeza mental supera a muchos pacientes 20 años menores. Le dijo eso a mi hijo, se lo dejé claro, pero él insistió en que tal vez deberíamos referirlo a un especialista en geriatría para una evaluación más profunda. Ahora entendí toda la estrategia. Miguel estaba construyendo sistemáticamente un caso para justificar una declaración de incapacidad. Había falsificado documentos, recopilado información financiera detallada, consultado abogados especializados, y ahora intentaba crear un historial médico falso. Esa tarde decidí hacer una visita sorpresa a la oficina de bienes raíces donde trabajaba Laura. Necesitaba evaluar directamente a la mente maestra detrás de todo este plan. La oficina de Morales & Asociados estaba en el centro de la ciudad, en un edificio moderno que reflejaba el éxito de la industria inmobiliaria local. Al llegar, la recepcionista me dijo que Laura estaba con un cliente, pero podía esperar. Mientras esperaba, escuché fragmentos de una conversación a través de la puerta de vidrio de su oficina. Estaba hablando por teléfono, y aunque no escuché todo, capté frases que me helaron la sangre. El proceso avanza más rápido de lo esperado. La valoración de la propiedad principal es excelente. Deberíamos acelerar el cronograma. Cuando finalmente salió a recibirme su sorpresa, confirmó que mi visita no era esperada ni bienvenida. Juan Carlos, dijo con una sonrisa forzada. «Qué sorpresa verte aquí». La llevé a un café cercano para poner a prueba el nivel de sus mentiras. Durante 20 minutos mantuve una conversación aparentemente normal sobre el mercado inmobiliario, los precios de las propiedades en nuestro barrio y las tendencias de inversión. Laura respondió con entusiasmo profesional, dando detalles específicos sobre valoraciones y oportunidades de mercado. Pero lo que más me impactó fue su conocimiento preciso de las características de mi casa, metros cuadrados, año de construcción, renovaciones, incluso detalles sobre el sistema de calefacción y electricidad que solo alguien que hubiera estudiado los documentos sabría. «Has estudiado mucho el mercado inmobiliario del área, ¿verdad?», comenté casualmente. «Es mi trabajo», respondió, pero evitó mi mirada. «Incluso sabes detalles muy específicos sobre mi casa». En ese momento su nerviosismo fue evidente. «Bueno, es una de las propiedades destacadas de la zona. La estudié por casualidad». «¿Estudiada para qué, exactamente?». El silencio que siguió dijo más que cualquier confesión. Laura se disculpó rápidamente alegando una cita urgente y salió del café dejándome con la certeza absoluta de que ella era el cerebro detrás de toda la operación. Esa noche, al llegar a casa, me senté en mi escritorio y dibujé un mapa mental de todo el complot. Era más grande y sofisticado de lo que imaginé al principio. Miguel era el ejecutor emocional usando nuestra relación padre-hijo para manipular la situación. Laura era la estratega financiera aportando conocimiento profesional y contactos. Isabel era la informante interna proporcionando acceso y vigilancia constante, y habían infiltrado mi círculo de confianza profesional comprometiendo a mi contador e intentando manipular a mi médico. Pero cometieron un error fatal.
Subestimaron por completo mi capacidad para detectar, analizar y responder estratégicamente. Con 40 años en el negocio he enfrentado a competidores implacables, socios desleales y crisis complejas. Esta situación, aunque dolorosa personalmente, no era diferente en términos estratégicos. Mientras organizaba toda la evidencia recopilada en la semana, una fría determinación me invadió. No se trataba solo de proteger mis activos o mi autonomía. Se trataba de enseñar una lección fundamental sobre las consecuencias de traicionar la confianza de alguien que dedicó su vida a proteger y proveer para su familia. El lunes comenzaría la segunda fase de mi investigación: identificar aliados y preparar la contraofensiva. El lunes 23 de marzo decidí pasar de ser una víctima silenciosa a un estratega activo. Durante el fin de semana analicé minuciosamente toda la información recopilada y ahora necesitaba expertos confiables para proteger lo que construí durante décadas. Mi primera llamada fue para Antonio Ramírez, un abogado especializado en derecho patrimonial, que conocí en una conferencia sobre planificación financiera para el retiro años atrás. Antonio es conocido por su discreción, eficacia y lealtad absoluta hacia sus clientes. Señor Juan Carlos saludó cuando llegué a su oficina esa mañana. Qué gusto verlo después de tanto tiempo. ¿Cómo puedo ayudarlo? Le conté toda la situación sin omitir detalles. Le mostré las fotos de los documentos encontrados. Le hablé de las consultas secretas de Miguel con otro abogado y los detalles de la línea de tiempo que planearon sin mi conocimiento. Antonio escuchó atentamente, tomando notas meticulosas. Su expresión se endurecía con cada revelación. Señor Juan Carlos, dijo, finalmente lo que describe constituye múltiples delitos graves: falsificación de documentos, obtención fraudulenta de información confidencial y, lo más preocupante, preparación para un procedimiento de incapacidad sin base médica real. ¿Cuáles son mis opciones, Huchas? Podemos presentar una denuncia penal, establecer medidas de protección de emergencia para sus activos y, lo más importante, adelantarnos a cualquier movimiento legal que planeen. Antonio explicó que podíamos implementar lo que llamó una protección patrimonial preventiva. Incluía cambiar la estructura legal de las propiedades, establecer un fideicomiso irrevocable y generar documentos médicos y psicológicos que certificaran mi plena capacidad mental. ¿Cuánto tiempo tomará? Si actuamos rápido, en 2 semanas podemos blindar todo legalmente. No podrán tocar nada sin su consentimiento explícito, incluso si obtienen una declaración temporal de incapacidad. Le autoricé a proceder de inmediato con todas las medidas de protección. También le pedí que investigara discretamente al abogado que Miguel consultó para anticipar sus movimientos. Mi segunda parada fue la oficina de la psicóloga clínica Maribel Jiménez, especializada en evaluaciones geriátricas. Si Miguel planeaba desafiar mi capacidad mental, necesitaba documentos profesionales irrefutables para contrarrestarlo. Señora Jiménez, expliqué, necesito una evaluación psicológica completa que certifique mi estado cognitivo actual. Durante las siguientes 3 horas pasé por una serie de pruebas exhaustivas, evaluaciones de memoria, análisis de capacidad de razonamiento, pruebas de orientación espaciotemporal y exámenes de función ejecutiva. Los resultados fueron claros. Mis puntajes en todas las pruebas superaron con creces el promedio de mi grupo de edad. La señora Jiménez aseguró que tendría un informe completo en 2 días con documentación que cualquier tribunal consideraría definitiva. Esa tarde visité a mi hermana Remedios, 5 años menor que yo, y la única persona de la familia en quien confiaba absolutamente. Remedios trabajó como secretaria judicial durante 30 años. 30 años, y conoce el sistema legal mejor que muchos abogados. Juan Carlos dijo después de escuchar toda la historia: esto es más grave de lo que piensas. Si Miguel logra una declaración de incapacidad, aunque sea temporal, podría tomar decisiones vinculantes sobre tus activos antes de que puedas revertir el proceso. ¿Qué recomiendas? Necesitas actuar en múltiples frentes simultáneamente: legal, financiero y familiar, pero también necesitas pruebas de que están actuando con mala fe. Remedios sugirió algo que no había considerado: grabar una futura conversación con Miguel e Isabel. Eso es legal en tu propia casa y proporcionará evidencia irrefutable de sus verdaderas intenciones. También deberías cambiar todas las contraseñas bancarias y establecer nuevos protocolos de seguridad.
Añadió, si falsificaron tu firma una vez podrían hacerlo de nuevo. El martes fui al banco a reunirme con el director general Antonio Vega, a quien conozco profesionalmente desde hace 15 años. Antonio, dije sin rodeos, alguien accedió a la información de mis cuentas con documentos falsos. Necesito medidas de seguridad especiales. Antonio tomó el asunto en serio. Establecimos un protocolo especial donde cualquier consulta o transacción relacionada con mis cuentas requería verificación telefónica directa conmigo usando una pregunta de seguridad que solo yo conocía. Señor Juan Carlos, explicó, también podemos congelar temporalmente el acceso a la información de sus cuentas mientras investigamos cómo obtuvieron los datos antes. Además, sugirió abrir una nueva cuenta corriente en otra sucursal, transferir la mayoría de los ahorros líquidos allí y mantener un mínimo en la cuenta antigua. El miércoles recibí una llamada inesperada que cambió por completo mi perspectiva sobre los aliados disponibles. Era Esperanza Ruiz, la hermana de Isabel, llamando desde Valencia. Juan Carlos dijo con voz preocupada: Isabel me llamó ayer muy alterada. Me contó sobre los problemas familiares y los planes de Miguel que me dejaron muy inquieta. ¿Qué dijo específicamente? Que Miguel la está presionando para apoyar un procedimiento legal contra ti. Está muy confundida y asustada, pero siente que no puede oponerse a su propio hijo. Esta información fue reveladora. Isabel no era una cómplice entusiasta, sino una víctima manipulada emocionalmente como yo lo fui financieramente. Esto me dio una nueva perspectiva sobre cómo acercarme a mi esposa. Esperanza, ¿estarías dispuesta a hablar con Isabel al respecto? Por supuesto. De hecho, planeo visitarlos la próxima semana. Puedo ayudar a Isabel a ver la situación desde otra perspectiva. El jueves finalicé el último elemento de mi estrategia defensiva. Contraté al investigador privado Miguel Torres, especializado en casos de fraude familiar. Señor Juan Carlos, explicó Miguel, podemos investigar todas las actividades recientes de su hijo y su nuera, llamadas consultas legales, movimientos financieros personales, incluso comunicaciones digitales si es necesario. Le autoricé a realizar una investigación discreta pero exhaustiva. Necesitaba saber exactamente qué otros pasos habían dado y si había más cómplices que aún no había identificado. Esa noche, mientras revisaba todos los documentos y contratos firmados en la semana, me di cuenta de que había logrado algo fundamental. Había pasado de ser un objetivo vulnerable a alguien protegido por múltiples capas de defensa legal y financiera. Antonio había iniciado los procedimientos de protección patrimonial. La señora Jiménez certificó mi perfecta capacidad mental. Antonio había asegurado mis recursos financieros. Remedios proporcionó consejos legales prácticos. Esperanza sería una aliada para acercarme a Isabel. Y Miguel estaba investigando a mis enemigos. Pero lo más importante fue que recuperé algo que había perdido en esas semanas de confusión y dolor: el control absoluto de la situación. Ya no estaba reaccionando a los movimientos de otros, sino anticipándolos y estableciendo mis propias reglas del juego. Esa noche, mientras Isabel dormía inquieta a mi lado, me quedé despierto planeando el próximo paso. Miguel había mencionado en su cronograma que abril era el mes para la evaluación médica independiente, pero cuando llegara el momento encontraría que ya tenía documentos médicos irrefutables, protecciones legales completas y pruebas sólidas de todas sus actividades fraudulentas. La fase defensiva estaba completa. Ahora era el momento de pasar al ataque. El lunes 30 de marzo recibí noticias que cambiaron por completo el equilibrio de fuerzas en esta batalla silenciosa. Miguel Torres, mi investigador, descubrió información que superaba mis peores sospechas. Señor Juan Carlos, dijo cuando nos reunimos en su oficina, debería sentarse para escuchar esto. Miguel extendió sobre la mesa una serie de fotos, estados de cuenta bancarios y registros de llamadas obtenidos legalmente. Su nuera Laura ha estado organizando esto mucho antes de lo que pensamos. Encontramos pruebas de que comenzó a investigar sus activos hace más de 6 meses, mucho antes de que su hijo se involucrara. Me mostró capturas de pantalla de búsquedas en línea de Laura sobre procedimientos de tutela para adultos mayores y derechos de herencia anticipada. Las fechas se remontaban a septiembre del año anterior.
Pero lo más importante, continuó Miguel, es que descubrimos que Laura tiene una deuda significativa que ocultó a su esposo. ¿Qué deuda? Una inversión fuerte en un proyecto inmobiliario fallido. Debe más de 3 millones de pesos mexicanos a varios inversionistas privados. El plazo de pago vence en enero y los acreedores están presionando duro. Todo encajó. Laura no estaba preocupada por la familia ni planeando una gestión financiera inteligente. Estaba desesperada por pagar deudas que amenazaban su solvencia. «¿Miguel sabe de esta deuda?», pregunté. Parece que no. Nuestras fuentes indican que Laura mantuvo completamente en secreto su verdadera situación financiera con su esposo. Miguel me entregó el documento más impactante, un registro de una llamada entre Laura y un acreedor. «Si no accedo a esos activos antes de mayo», dijo Laura, «tendré que declararme en bancarrota. Mi suegro tiene propiedades que valen más de $500,000 de pesos sin usar. Es un viejo viviendo con su esposa, no administra realmente esa riqueza». Leer esas palabras fue como un golpe en el estómago. Laura había reducido mi familia, mi hogar y mis activos a una mera transacción comercial para resolver sus errores financieros personales. «Hay más», añadió Miguel. «Miguel tampoco está tan estable económicamente como parece. Su trabajo como consultor perdió clientes en el último año. Sus ingresos cayeron casi un 40%. La imagen completa se formó en mi mente. No era un plan cuidadosamente pensado por mi bien, sino una operación desesperada de 2 personas con graves problemas financieros que decidieron usar mis activos como solución a sus crisis personales. Esa tarde, al llegar a casa, me encontré con una sorpresa. Mi cuñada Esperanza había llegado de Valencia como prometió. Estaba en la cocina hablando con Isabel, y la tensión entre ellas era palpable. Juan Carlos saludó a Esperanza con clara preocupación. «Necesitamos que los 3 hablemos sobre lo que está pasando en esta familia». Durante las siguientes 2 horas, Esperanza presionó a Isabel de una manera que yo no había logrado. Siendo su hermana menor pero más asertiva, la hizo confesar detalles que me había ocultado. «Miguel me dijo que si no cooperaba él y Laura se mudarían lejos y nunca vería a mis nietos», confesó Isabel entre lágrimas. «¿Qué nietos?», preguntó Esperanza con brusquedad. «Miguel y Laura no tienen hijos. Los que planean tener en el futuro», susurró Isabel. «Miguel dijo que querían formar una familia, pero necesitaban estabilidad económica primero». Esperanza y yo intercambiamos una mirada significativa. Miguel había usado la promesa de futuros nietos para manipular emocionalmente a su madre, explotando su deseo de ser abuela. Isabel dijo Esperanza con firmeza. «¿Te das cuenta de que están usando tu sueño contra ti para robarle los bienes a tu esposo?». En ese momento, Isabel se derrumbó por completo. Entre sollozos confesó que toda la semana pasada sintió que algo estaba profundamente mal, pero tenía miedo de enfrentarse a Miguel. «También temí cuando Miguel dijo que podrían declarar a Juan Carlos incapaz», susurró. «Sé que tu mente está perfectamente», pero él seguía diciendo que solo era una precaución. Esperanza se levantó de la mesa con indignación. «Isabel, tu hijo está planeando destruir la vida de su padre para resolver sus problemas de dinero. ¿Cómo puedes siquiera considerar apoyarlo?». En esa conversación crucial obtuve algo que no esperaba. Mi esposa volvió a ser mi aliada. Isabel había sido manipulada emocionalmente igual que yo fui engañado financieramente. El martes recibí una llamada de Antonio Ramírez que me llenó de satisfacción. «Señor Juan Carlos, hemos completado la protección patrimonial. Sus activos están ahora blindados bajo una estructura legal que hace imposible que nadie los toque sin su consentimiento». ¿Qué significa exactamente? Significa que incluso si logran una declaración temporal de incapacidad, no podrán acceder a las propiedades, cuentas bancarias o inversiones sin un proceso judicial exhaustivo que tomará años. Antonio también investigó al abogado que Miguel consultó. Son buenos, pero trabajan con información incompleta y falsa. Cuando descubran que su cliente mintió sobre su capacidad mental y la verdadera situación familiar, probablemente se retiren. El miércoles implementé la siguiente fase de mi estrategia: la confrontación controlada. Era hora de que Miguel supiera que conocía su plan, pero sin revelar el alcance de mi contraataque. Lo llamé con voz calmada. «Miguel,
creo que debemos hablar seriamente sobre el futuro. ¿Puedes venir a casa mañana por la tarde? ¿De qué quieres hablar, papá?, preguntó con cautela. De los cambios que mencionaste en la cena del domingo. Creo que es hora de que expliques claramente qué quieres decir. Sentí su nerviosismo a través del teléfono. Está bien, llegaré a las 6. Esa noche, con Isabel y Esperanza como testigos, instalé discretamente un sistema de grabación en la sala. Cada palabra que Miguel dijera sería registrada como evidencia adicional. El jueves por la tarde, mientras esperaba a mi hijo, repasé mentalmente todos los elementos a mi favor. Protecciones legales completas, pruebas de sus actividades fraudulentas, certificación de mi capacidad mental, aliados familiares recuperados y ahora la capacidad de grabar cualquier mentira o amenaza nueva. Cuando Miguel llegó puntualmente a las 6, traía una carpeta de documentos y una determinación que no me pasó desapercibida. Venía preparado para una conversación que creía controlar. Se sentó frente a mí en el sofá, el mismo donde años atrás le enseñé a leer, donde vimos películas juntos los domingos, donde celebramos sus logros escolares. Pero ahora esa sala era un campo de batalla que decidiría el futuro de nuestra relación y mi autonomía. Papá, comenzó Miguel con tono serio. He pensado mucho en la situación familiar y financiera. Creo que es hora de hacer ajustes importantes. Te escucho, respondí con la calma que usé durante décadas en negociaciones comerciales complejas. Miguel no sabía que cada palabra que estaba a punto de decir sería usada como evidencia en su contra. Papá, continuó Miguel desplegando los documentos que trajo. Laura y yo revisamos a fondo tu situación patrimonial. Creemos que hay grandes oportunidades de optimización que deberías considerar seriamente. Lo observé cuidadosamente mientras ordenaba los papeles en la mesa de café. Su lenguaje corporal revelaba nerviosismo, pero también una confianza fingida que me intrigó. Para empezar, dijo, señalando un documento, esta casa es un activo que no genera rendimiento. Está valuada en más de 8 millones de pesos, pero no produce ingresos. Esta casa es mi hogar, Miguel, el lugar donde creciste, donde vive tu madre. Precisamente por eso tiene sentido transferirla ahora mientras todos estamos de acuerdo. Tú mantendrías el derecho de uso de por vida, pero la propiedad legal pasaría a mi nombre. Eso optimizaría los impuestos de herencia más adelante. La frialdad con la que describió el plan para apoderarse de mi casa me inquietó, pero mantuve la calma. Necesitaba que siguiera hablando para obtener toda la confesión grabada y las demás inversiones de papá. Ese es el punto donde las cosas se complican más, respondió con un tono casi técnico. Papá, tienes una diversificación excesiva para tu edad. Sería mejor consolidarlo todo en instrumentos más conservadores y fáciles de administrar. Me mostró una propuesta detallada donde las acciones, bonos y depósitos a plazo serían liquidados y transferidos a una cuenta conjunta administrada por él en mi beneficio. Miguel, dije con voz deliberadamente confundida. Esto suena muy complicado para lo que entiendo. ¿Puedes explicarlo más sencillo? Vi un destello en sus ojos, creyendo que había encontrado la debilidad que buscaba. Por eso es importante que yo te ayude, papá. Estas decisiones financieras son demasiado complejas para alguien que no está familiarizado con el mercado actual. ¿Estás diciendo que no estoy capacitado para manejar mis propios asuntos? No es una cuestión de capacidad, respondió rápidamente. Es una cuestión de eficiencia. Yo tengo formación financiera. Laura entiende el mercado inmobiliario. Podemos maximizar el valor de tus activos de una manera que tú solo no podrías. Esa fue la confesión que necesitaba. Miguel había admitido implícitamente que el plan era tomar el control total de mis finanzas bajo el pretexto de mi supuesta incapacidad. ¿Y si me opongo a estos cambios? La pregunta cambió por completo la dinámica de la conversación. Miguel se tensó visiblemente y guardó silencio por unos segundos que parecieron eternos. Papá, esperamos que no sea necesario recurrir a medidas más formales. ¿Qué medidas formales? Hay procedimientos legales para establecer una tutela cuando una persona mayor no puede tomar decisiones financieras razonables por sí misma. Esa fue la amenaza directa que esperaba. Miguel acababa de confesar con la grabadora corriendo que si no entregaba mis activos voluntariamente intentarían declararme legalmente incapaz. ¿Ya consultaste con un abogado al respecto?,
Pregunté manteniendo la voz de un anciano preocupado. Tomé asesoramiento preliminar, admitió. ¿Y qué te dijo? No es un proceso complicado cuando hay evidencia clara de disminución en el juicio. ¿Qué evidencia? Miguel abrió otra carpeta y me mostró un documento que me dejó sin aliento. Había fotos de mi casa tomadas desde la calle mostrando pequeños desórdenes en el jardín. Había un estado médico donde subrayó consultas menores mías. Incluso una lista escrita a mano de comportamientos preocupantes que incluían repetir conversaciones y olvidos frecuentes. Como ves, papá dijo con una confianza escalofriante, hemos documentado algunos signos que podrían preocupar en una evaluación médica independiente. Nosotros, Laura ayudó a documentar. Su experiencia profesional fue invaluable para presentar la información de manera coherente. En ese momento comprendí toda la sofisticación del plan. No solo decidieron robarme mis activos, sino que construyeron un caso falso meticulosamente para justificar legalmente sus acciones. Miguel, dije con voz más temblorosa de lo normal. Todo esto es demasiado para mí. ¿Puedo pensarlo unos días? Por supuesto, papá. Pero es importante no retrasar la decisión demasiado. Las oportunidades fiscales tienen plazos. ¿Qué plazos idealmente deberíamos cerrar antes de fines de abril? Eso nos da tiempo suficiente para completar la transferencia antes del cierre del año fiscal. Abril, exactamente la fecha que vi en su cronograma secreto. Miguel acababa de confirmar que tenía un calendario específico para completar el robo de mis activos. Y si en esos días decido consultar con mis propios asesores, la pregunta lo puso visiblemente nervioso. Papá, creo que involucrar a más personas en una decisión familiar tan íntima sería contraproducente. Además, ya hicimos toda la investigación necesaria, pero supongo que no me opondría si verificas algunos detalles con el banco. El problema, respondió con clara cautela, es que el banco podría no entender el contexto familiar de esta decisión. Podrían causar confusión innecesaria. Esa fue la confirmación final que necesitaba. Miguel no solo temía que consultara con expertos independientes, sino que específicamente quería evitar que el banco verificara la información que usaron para acceder a mis cuentas. Entiendo, dije con aire de resignación. Supongo que confiaré en tu juicio como siempre. Vi cómo se relajó de inmediato. Interpretó mi respuesta como una rendición cuando en realidad era el fin de un interrogatorio perfecto. Papá, quiero que sepas que todo esto lo hacemos por tu bien. Laura y yo nos dimos cuenta de que necesitas protección aunque no lo reconozcas. ¿Protección de qué? De ti mismo principalmente. A tu edad, es natural que el juicio se vea afectado gradualmente. Es mejor prevenir problemas antes de que sean irreversibles. Esas últimas palabras fueron el tesoro de toda la grabación. Miguel había admitido explícitamente que me consideraba con un juicio afectado, proporcionando la evidencia perfecta de sus motivos falsos. Cuando se fue esa noche llevándose sus documentos y su amenaza implícita, me quedé en la sala con una sensación de victoria absoluta. Lo había hecho confesar completamente sus verdaderas intenciones. Tenía grabada su amenaza de incapacidad y la confirmación de cada detalle de su cronograma planeado. Pero lo más importante fue que Miguel se fue creyendo que me había intimidado y confundido cuando en realidad me había dado la evidencia final que necesitaba para destruir su plan por completo. Esa noche llamé a Antonio Ramírez para informarle sobre la grabación. Señor Juan Carlos, esto es oro puro legalmente. Con esta confesión no solo podemos defendernos contra cualquier intento de incapacidad, sino también presentar cargos penales por intento de fraude y coerción. Mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre lo que había logrado en las últimas 3 semanas. Pasé de ser una víctima potencial a tener el control total de la situación. Mis activos estaban blindados legalmente. Tenía pruebas completas de las actividades fraudulentas de Miguel y Laura. Había recuperado a Isabel como aliada. Y ahora poseía una confesión grabada que hacía imposible cualquier acción legal contra mí. Pero lo que más me satisfizo fue haberlo logrado todo sin que mis enemigos sospecharan que habían perdido toda ventaja. Seguían pensando que enfrentaban a un viejo confundido y vulnerable, cuando en realidad habían caído en una trampa diseñada perfectamente por alguien con décadas de experiencia estratégica en negocios.
Mañana comenzaría la fase final de mi plan, desmantelando sistemáticamente todo lo que construyeron contra mí. El viernes 3 de abril decidí pasar de la defensa silenciosa a un ataque calculado. Durante 3 semanas recopilé información. Construí defensas y tendí trampas. Ahora era el momento de usar todo ese arsenal con un efecto devastador. Mi primera acción fue contactar directamente a los acreedores de Laura. Miguel Torres me proporcionó los detalles de contacto y decidí que merecían saber la verdadera situación de su deudora. Llamé a Nicolás Romero, el principal acreedor que invirtió un 5 millones de pesos en el proyecto inmobiliario fallido de Laura. Señor Romero, dije, soy Juan Carlos Ramírez, el suegro de Laura Moreno. Creo que debería saber que mi nuera está intentando acceder fraudulentamente a mis activos para pagar sus deudas con usted. La conversación que siguió fue reveladora. Nicolás confirmó que Laura repetía constantemente que tendría acceso a recursos familiares significativos antes del 30 de abril, la fecha límite negociada para el pago. Señor Ramírez, ¿está dispuesto a avalar la deuda de su nuera? Absolutamente no. De hecho, le recomiendo que revise cuidadosamente cualquier documento que ella presente como respaldado por mis activos. Es muy probable que sean falsificados. Tras colgar, supe que había sembrado la primera semilla de presión externa que complicaría el plan de Laura. Sus acreedores ahora investigarían más a fondo sus promesas de pago y cualquier intento de usar documentos falsos sería detectado de inmediato. Mi segunda acción fue más directa. Fui personalmente a la oficina del abogado Rodrigo Sánchez, quien asesoró a Miguel sobre los procedimientos de tutela. Señor Sánchez, dije al aparecer en su oficina sin cita previa. Soy Juan Carlos Ramírez, y entiendo que mi hijo lo consultó sobre una supuesta incapacidad mental mía. La sorpresa y la incomodidad del abogado fueron inmediatas. Señor Ramírez, no puedo discutir casos de otros clientes. No hace falta discutir nada, respondí con calma. Solo mire esto. Le entregué el informe completo de la señora Jiménez, certificando mi perfecta capacidad cognitiva junto con una transcripción de la conversación con Miguel donde admitía fabricar evidencia falsa. Señor Sánchez, mi hijo lo engañó sistemáticamente sobre mi estado mental y la verdadera situación familiar. Le sugiero que revise cuidadosamente los documentos que le proporcionó porque la mayoría probablemente son pruebas falsas. El abogado leyó los documentos con una expresión cada vez más seria. Señor Ramírez, si esto es cierto, hay problemas éticos muy graves con la representación solicitada. Aseguré que era completamente cierto y advertí que cualquier procedimiento legal basado en información falsa sería enfrentado con todas las herramientas legales disponibles. Al salir de esa oficina, supe que Miguel había perdido a su principal asesor legal. Ningún abogado responsable continuaría con un caso sabiendo que su cliente proporcionó información falsa intencionadamente. El lunes 6 de abril implementé la tercera fase de mi contraataque, la exposición financiera. Contacté directamente al jefe de Miguel en la empresa de consultoría donde trabaja. Señor Herrera, dije a Carlos Herrera por teléfono, soy el padre de Miguel Ramírez, uno de sus consultores. Necesito informarle de una situación que podría afectar la reputación profesional de su empresa. Expliqué que Miguel usó tiempo laboral para consultar abogados, investigar procedimientos legales y planear una transferencia de activos fraudulenta. También mencioné que usó recursos de la oficina para falsificar documentos y realizar actividades que podrían constituir fraude financiero. Señor Ramírez, estas son acusaciones muy serias. ¿Tiene pruebas? Tengo documentación completa de sus actividades durante los últimos 3 meses. Estoy dispuesto a proporcionarla si considera necesario investigar la conducta de su empleado. La conversación logró exactamente lo que buscaba: crear presión profesional adicional sobre Miguel justo cuando más necesitaba estabilidad laboral para enfrentar sus problemas financieros inminentes. El martes recibí una llamada furiosa de Laura que confirmó que mi estrategia estaba funcionando perfectamente. Juan Carlos gritó por teléfono. ¿Qué le dijiste a Nicolás Romero? Ahora está exigiendo garantías adicionales y amenaza con demandar de inmediato. Dije la verdad, Laura, que no tengo intención de respaldar las deudas que tomaste sin consultarme. No son solo mis deudas, son inversiones familiares que benefician a todos. Inversiones familiares.
¿Cuándo me consultaste sobre esas inversiones antes de hacerlas? El silencio que siguió fue revelador. Laura no tenía respuesta porque nunca consideró necesario involucrarme en decisiones que afectaban mis activos. Además, continué, he informado a todos mis asesores financieros sobre tus intentos de acceder fraudulentamente a mis recursos. Cualquier documento que presentes con mi supuesta autorización será examinado minuciosamente. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. La familia no roba, Laura. La familia no falsifica documentos. La familia no planea declarar incapaz al patriarca para resolver problemas financieros personales. Colgué con la satisfacción de saber que había creado pánico en el lado enemigo. La presión externa que inicié estaba convergiendo simultáneamente sobre Miguel y Laura, complicando gravemente su capacidad para ejecutar el plan original. Esa noche Miguel apareció en la puerta sin previo aviso. Su apariencia era completamente diferente al hombre confiado que visitó la casa días antes. Estaba desaliñado, ansioso y claramente bajo una presión inmensa. «Papá, necesitamos hablar con urgencia. ¿De qué? De las llamadas que has estado haciendo. De lo que le has dicho a la gente. ¿Qué llamadas? No te hagas el inocente. Sabes perfectamente que estás saboteando nuestro plan». Fue interesante ver cómo la presión había eliminado por completo la máscara de preocupación filial. Ahora hablaba abiertamente del plan como algo que no intentaba ocultar sus verdaderas intenciones. «Miguel, solo he verificado información con profesionales que conozco desde hace años. ¿Eso te molesta?» «Claro que me molesta. Estás complicando intencionadamente una situación que podría resolverse fácilmente. ¿Fácilmente para quién? Para todos. Para la familia, incluso para ti, especialmente para ti. ¿No entiendes que estamos tratando de protegerte de ti mismo?» Esa frase fue el clímax de todo el enfrentamiento. Miguel había revelado por completo su mentalidad real. Creía genuinamente que tenía derecho a controlar mi vida y mis activos en contra de mi voluntad, justificándolo como protección. «Miguel», dije con la voz más fría que pude, «creo que es hora de que entiendas algo fundamental. No necesito tu protección. Lo que necesito es que respetes mis decisiones y mi autonomía. Tu autonomía está comprometida. No puedes tomar decisiones razonables sobre asuntos financieros complejos». «¿Según quién?» «Según cualquiera que observe objetivamente tu comportamiento reciente. ¿Te refieres al comportamiento de investigar minuciosamente el plan que diseñaron para mis activos sin consultarme? ¿O al comportamiento de verificar la legalidad de documentos con mi firma que no autoricé?» La conmoción en el rostro de Miguel confirmó que finalmente entendió que yo sabía exactamente todo lo que habían planeado. «Papá, ¿desde cuándo lo sabes?» «Desde el principio, Miguel, desde esa cena del domingo cuando dijiste esas palabras crueles. Fue la primera vez en mi vida que realmente noté en quién te habías convertido. Vi cómo toda su estrategia se derrumbaba ante sus ojos. El plan que construyeron durante meses se desmoronaba porque subestimaron completamente mi capacidad de respuesta. Cuando se fue esa noche derrotado y desesperado, supe que había logrado algo fundamental. Había recuperado por completo el control de la situación y puesto a mis enemigos en una posición de defensa desesperada. La fase de contraataque fue un éxito total. Ahora era el momento de preparar el golpe final. Los días siguientes presenciaron una escalada de desesperación por parte de Miguel y Laura, que confirmó que mi estrategia era correcta. Cuando las personas pierden el control de una situación que creían dominar, cometen errores que revelan su verdadera naturaleza. El jueves 9 de abril. Isabel recibió una llamada que cambió por completo su perspectiva sobre nuestro hijo. Miguel le pidió algo que me dejó sin aliento cuando ella me lo contó. «Juan Carlos», dijo Isabel temblando, «Miguel me pidió que firmara un documento declarando que he visto un deterioro mental tuyo en los últimos meses». «¿Qué le respondiste?» «Le dije que era completamente falso, que tu mente está perfectamente». Pero él insistió en que solo era un trámite para proteger a la familia. «Trámite». Dijo que si no cooperaba encontrarían otra forma de resolverlo. Sus palabras exactas fueron: «Mamá, puedes hacerlo por las buenas o por las malas». La amenaza directa a su propia madre marcó un punto de no retorno.
Miguel había cruzado la línea entre manipulación familiar y coerción abierta, demostrando hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Dijo algo más que me asustó mucho, continuó Isabel. Mencionó que investigó residencias de ancianos en la zona por si la situación se complicaba. Esas palabras me helaron la sangre. No solo planeaban apoderarse de mis activos, sino que consideraban internarme en una residencia para eliminar el obstáculo que representaba para su plan. El viernes recibí una visita sorpresa que confirmó mis peores sospechas sobre el verdadero alcance del complot. Era Trinidad Ramírez, la prima de Isabel que trabaja en el ayuntamiento local, y vino a advertirme sobre algo preocupante. Juan Carlos dijo con clara inquietud: Laura vino a mi oficina ayer preguntando sobre procedimientos para certificados de defunción y transferencias de activos tras un fallecimiento. Certificados de defunción. Dijo que era para un cliente, pero cuando pedí detalles se puso nerviosa y cambió de tema. Luego preguntó sobre los requisitos para validar un testamento y cuánto tiempo tomaba el proceso de herencia. La información me perturbó profundamente. Trinidad, ¿te pareció que las preguntas apuntaban a un caso específico? Definitivamente mencionó una propiedad que valía varios millones de pesos y un heredero directo que quería acelerar el proceso normal. Sus palabras sonaron muy extrañas. Esa noche convoqué una reunión urgente con Antonio Ramírez. La información recibida en los últimos días sugería que la situación era más peligrosa de lo que estimé inicialmente. Señor Juan Carlos, dijo Antonio después de escuchar todo, esto ha evolucionado más allá de un simple intento de fraude patrimonial. Estamos hablando de coerción, amenazas familiares y posiblemente un complot criminal grave. ¿Qué recomienda? Es hora de involucrar a las autoridades. Tenemos suficiente evidencia para presentar una denuncia formal por falsificación de documentos, intento de fraude y coerción familiar. Sin embargo, tenía otra estrategia en mente. Antonio, prepare todos los documentos legales, pero no los presente aún. Quiero usar esta información como palanca para una resolución definitiva. El sábado por la mañana mi teléfono sonó con la llamada que había estado esperando. Era Miguel y su voz revelaba una desesperación que nunca había escuchado. Papá, necesito verte ahora. Es urgente. ¿Qué tan urgente? Los acreedores de Laura están iniciando demandas, confiscaron su coche y amenazan con cargos por fraude. Dicen que tú sabotaste intencionadamente sus negociaciones. Solo dije la verdad sobre mi intención de no respaldar sus deudas. Papá, Laura está desesperada. Habla de opciones que me asustan. ¿Qué opciones? No puedo explicarlo por teléfono. Ven a la casa. Laura dice que si no resolvemos esto, hoy hará algo de lo que todos nos arrepentiremos. La llamada confirmó que mi estrategia de presión financiera estaba funcionando según lo planeado. Los acreedores de Laura ahora estaban ejerciendo presión legal directa y ella estaba completamente en pánico. Esa tarde, al llegar a la casa de Miguel, me encontré con una escena que superó mis expectativas. Laura estaba sentada en el sofá rodeada de documentos legales con los ojos hinchados de llorar y una apariencia de absoluta desesperación. Juan Carlos, dijo sin levantar la vista, necesitas entender que esto no iba dirigido personalmente a ti. Oh no, solo una solución práctica para un problema temporal. El proyecto inmobiliario debía haber funcionado si no fuera por la crisis del sector. Necesitaba capital a corto plazo para evitar la bancarrota. Y decidiste que mis activos eran la solución a tus problemas. No tenía otra opción. Los bancos rechazaron todos los préstamos. Los inversionistas privados exigían garantías que no podía proporcionar. Y por eso decidiste falsificar mi firma y planear declararme incapaz. El silencio que siguió fue absoluto. Miguel miraba al suelo, incapaz de defender lo indefendible. Laura, continué. Dime exactamente qué opciones desesperadas estás considerando. Yo no. Trinidad Ramírez me contó sobre tu visita al ayuntamiento preguntando por certificados de defunción y procesos de herencia. ¿Quieres explicarlo? El horror que cruzó el rostro de Miguel confirmó que no sabía de esa investigación específica de su esposa. Laura exclamó: Miguel, dijiste que solo investigabas opciones legales normales. Estaba explorando todas las posibilidades, respondió ella a la defensiva.
Necesitaba entender el panorama legal completo. ¿El panorama legal sobre mi muerte? Pregunté directamente. No era eso solo información general, pero su incapacidad para sostener mi mirada dijo todo lo que necesitaba saber. Laura había considerado escenarios que iban mucho más allá de simplemente apoderarse de mis activos. Miguel, dije a mi hijo, ¿te das cuenta de hasta dónde te ha llevado esta mujer? ¿Entiendes en qué complot te involucraste, que podría haber terminado de una manera que no quiero ni imaginar? Miguel se cubrió el rostro con las manos. Papá solo quería pensar que hacíamos lo correcto por la familia. Lo correcto. Falsificar documentos es lo correcto. Mentir a abogados es lo correcto. Amenazar a tu propia madre es lo correcto. ¿No sabías hasta dónde había llegado esto?, gritó mirando a Laura con acusación. Dijiste que solo era planificación financiera preventiva. Era preventiva, respondió Laura. Preventiva, antes de que la situación fuera irreversible. La discusión entre ellos reveló algo fundamental. Miguel había sido manipulado por Laura tanto como el resto de nosotros. Ella había escalado gradualmente el complot involucrándolo paso a paso sin revelar nunca el alcance completo de sus intenciones. Al salir de esa casa esa tarde me llevé algo que no esperaba: la certeza de que Miguel era más una víctima que un villano en esta historia. Laura era la verdadera arquitecta de toda la operación, usando a mi hijo como una herramienta para ejecutar su plan desesperado. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había presenciado, tomé una decisión crucial sobre cómo manejar la confrontación final que se avecinaba. El domingo 12 de abril recibí la llamada que había esperado todo el día. Era Miguel y su voz estaba completamente rota. «Papá, necesito verte a solas sin Laura. ¿Dónde, en el parque donde me enseñaste a andar en bicicleta? ¿Recuerdas la referencia a un lugar lleno de recuerdos de su infancia? Me indicó que algo fundamental había cambiado en su perspectiva. Acepté encontrarme esa tarde. Al llegar al parque, vi a mi hijo sentado en el mismo banco donde hace décadas pasamos una tarde entera enseñándole a dominar su primera bicicleta. Pero el hombre frente a mí estaba emocionalmente destrozado. Papá comenzó sin rodeos. Laura me engañó en todo. ¿Qué descubriste anoche después de que te fuiste? Tuvimos una gran pelea. La presioné para que explicara lo de los certificados de defunción. Al principio lo negó, pero cuando insistí, se derrumbó por completo. Miguel se cubrió el rostro con las manos antes de continuar. Confesó que había considerado un escenario donde tu muerte natural resolvería todos los problemas financieros sin complicaciones legales. Escuchar esas palabras de la boca de mi propio hijo fue una mezcla de horror y alivio. Horror por el alcance de lo que Laura había considerado y alivio porque Miguel finalmente vio su verdadera naturaleza. ¿Qué más dijo? Que las deudas son mucho peores de lo que me dijo. No son 3 millones de pesos, sino más de 6 millones. Ha estado falsificando documentos durante meses, no solo los tuyos, sino también los de otros clientes en el negocio inmobiliario. La revelación no me sorprendió, pero confirmó que Laura era una delincuente habitual, no solo una mujer desesperada que cometió un error. También confesó que contactó a un médico corrupto dispuesto a firmar un certificado de deterioro mental sin una evaluación real. Todo por 400,000 pesos. ¿Y tú sabías de esto? No, te juro que no sabía nada. Pensé que realmente te estaba ayudando a planificar financieramente. Cuando dijo lo de la tutela, aseguró que solo era una precaución para evitar problemas posteriores. Vi lágrimas genuinas en los ojos de mi hijo por primera vez desde que era pequeño. Papá, me di cuenta de que he estado viviendo con una desconocida. La mujer con la que me casé no existe. Es una manipuladora profesional que me usó para llegar a ti. ¿Cómo te sientes? Avergonzado, enojado, pero sobre todo horrorizado al pensar hasta dónde podría haber llegado si no lo hubieras descubierto a tiempo. La conversación duró más de 2 horas. Miguel reveló detalles que ni siquiera Miguel Torres había descubierto en su investigación. Laura había robado comisiones de su negocio inmobiliario falsificado, documentos de otros clientes y usado información privilegiada para engañar a varios inversionistas. Papá, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto. Adelante.
¿Podrás algún día perdonarme por todo lo que he causado? La pregunta me golpeó directamente en el corazón. Durante semanas estuve furioso con mi hijo. Planeé mi venganza contra él. Disfruté viéndolo sufrir las consecuencias de sus acciones. Pero sentado allí, viendo al hombre roto que se dio cuenta de que fue manipulado por la persona en quien más confiaba, mi perspectiva cambió por completo. Miguel, el perdón no se gana, se da, y ya lo tienes. ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que te hice? Porque al final sigues siendo mi hijo, y porque ahora entiendo que el verdadero enemigo nunca fuiste tú. Esa noche, Miguel me acompañó a casa y confesó toda la verdad a Isabel. Mi esposa lloró durante horas, no solo aliviada de saber que nuestro hijo no era el monstruo que parecía, sino también dolida por comprender cómo todos fuimos manipulados. El lunes por la mañana, Miguel tomó la decisión más valiente de toda esta pesadilla. Fue a la comisaría y presentó una denuncia formal contra Laura por todos los delitos que descubrió. Inspector Ramírez dijo al oficial que tomaba su declaración: «Necesito denunciar a mi esposa por falsificación de documentos, intento de fraude, apropiación indebida y conspiración criminal contra mi padre». La denuncia de Miguel, combinada con toda la evidencia que recopilé durante semanas, creó un caso penal abrumador contra Laura, pero lo más devastador para ella fue perder a su principal cómplice y su testimonio a favor. Esa tarde, la policía ejecutó una orden de registro en la casa de Miguel y en la oficina de Laura. Lo que encontraron superó todas las expectativas. Archivos completos de múltiples estafas, documentos falsos, correspondencia con el médico corrupto y un plan detallado para engañar no solo a nuestra familia, sino a varios clientes más. El martes, Laura fue arrestada en su oficina frente a sus colegas. Los cargos incluyeron fraude grave, falsificación de documentos públicos, apropiación indebida y conspiración criminal. La fiscalía estimó que la sentencia podría sumar 15 años de prisión. Cuando Miguel me llamó para informar del arresto, su voz era diferente. Por primera vez en meses sonaba como el hijo que recordaba de años atrás. «Papá, quiero que sepas algo importante. Dime». Durante todo este mes, en el fondo de mi corazón, sabía que algo estaba mal, pero tenía miedo de admitirlo porque significaba que mi matrimonio era una mentira, que mi vida era una mentira. Y ahora prefiero vivir con la verdad dolorosa que con una mentira cómoda. Y la verdad es que casi destruí a la persona más importante de mi vida por alguien que nunca me amó de verdad. Esa noche cenamos juntos por primera vez desde la fatídica cena del 15 de marzo que inició esta pesadilla. Pero ahora el ambiente era completamente diferente. Isabel preparó los tacos favoritos de Miguel, y por primera vez en semanas vi una sonrisa sincera en el rostro de mi hijo. Papá dijo: «Cuando terminamos de comer, necesito decirte algo». «Te escucho». «Durante este mes, cuando pensaba que te estaba protegiendo, en realidad, tú nos protegiste a todos. Descubriste la verdad, diseñaste una estrategia y nos salvaste de un desastre que ni siquiera vimos venir. Solo hice lo que cualquier padre haría. No, papá, hiciste lo que solo alguien con tu experiencia, inteligencia y amor por la familia podía hacer. Nos salvaste de nosotros mismos». Mientras escuchaba, me di cuenta de que había logrado algo más importante que proteger mis activos o probar mi capacidad mental. Había recuperado a mi hijo y salvado a nuestra familia de la destrucción total. La guerra había terminado, pero las cicatrices tomarían tiempo en sanar. Sin embargo, por primera vez en semanas estaba seguro de que sanaríamos juntos como una verdadera familia, sin mentiras ni manipulaciones. El capítulo final de esta historia estaba por escribirse y por primera vez en mucho tiempo supe que tendría un final feliz. 6 meses después del arresto de Laura, mi vida encontró un equilibrio que nunca imaginé posible. En octubre de 2024, mientras veía caer las hojas doradas en el jardín, reflexioné sobre todo lo que habíamos pasado como familia. El juicio de Laura terminó en septiembre con una sentencia de 12 años de prisión. Los cargos por fraude múltiple, falsificación de documentos y conspiración criminal fueron incontestables gracias a las pruebas que recopilamos. Pero la mayor satisfacción no fue verla pagar por sus crímenes, sino presenciar cómo la verdad liberó a nuestra familia de las mentiras que ella tejió.
Miguel inició el proceso de divorcio inmediatamente después del arresto. El trámite fue rápido ya que Laura estaba en prisión y no pudo impugnarlo. Mi hijo comenzó a recuperar lentamente su dignidad y paz mental, aunque las cicatrices emocionales necesitarán años para sanar por completo. Papá me dijo hace unas semanas: cada día que pasa me doy cuenta de más cosas que ella manipuló en nuestra relación. Decisiones que creía mías, opiniones que pensaba que había formado yo. Es aterrador descubrir cuánto de mi vida no fue realmente mía. El proceso de reconstrucción fue lento pero constante. Miguel vendió la casa que compartía con Laura y alquiló un pequeño apartamento cerca de nosotros. Los domingos volvieron a ser días de familia, pero ahora con una dinámica completamente diferente basada en la honestidad absoluta y el respeto mutuo. Isabel pasó por su propia transformación en estos meses. La culpa por haber sido cómplice, aunque a regañadientes del complot, la llevó a buscar terapia psicológica. Con ayuda profesional aprendió a reconocer las técnicas de manipulación usadas en su contra. Juan Carlos confesó una noche mientras paseábamos por el jardín durante nuestros 40 años de matrimonio: pensé que te conocía completamente, pero estos meses me mostraron una faceta de tu carácter que nunca había visto. La forma en que manejaste esta crisis fue extraordinaria. Solo hice lo necesario para proteger a la familia. Hiciste más que eso. Mantuviste la calma cuando yo estaba en pánico. Pensaste estratégicamente cuando nosotros reaccionábamos emocionalmente. Y lo más importante, nunca perdiste la compasión por Miguel, incluso cuando creías que era tu enemigo. Mi relación con mi hermana Remedios se fortaleció enormemente. Su apoyo en los momentos más difíciles fue invaluable y ahora nos visitamos regularmente. Recuperé no solo a mi familia cercana, sino también conexiones familiares que habían estado dormidas durante años. Mi relación profesional con Antonio Ramírez evolucionó hacia una amistad sincera. Las protecciones patrimoniales que implementamos siguen activas no por desconfianza en la familia recuperada, sino como precaución contra amenazas externas futuras. Señor Juan Carlos, dijo Antonio, en nuestra última reunión, su caso se convirtió en un modelo de estudio en mi oficina sobre cómo manejar crisis familiares complejas. La combinación de protección legal preventiva, investigación exhaustiva y paciencia estratégica es ejemplar. El aspecto financiero tuvo un final inesperadamente positivo. Los activos que Laura robó a otros clientes fueron recuperados en parte gracias a nuestra investigación. Como recompensa por proporcionar pruebas clave, recibí una compensación económica significativa que decidí destinar íntegramente a un fondo educativo para jóvenes desfavorecidos. Si algo bueno puede salir de esta experiencia, le expliqué a Miguel, es que otros jóvenes tengan la oportunidad de construir una vida honesta. El cambio más profundo fue en mi propia perspectiva sobre el envejecimiento y la vulnerabilidad. Durante 67 años construí mi identidad en torno al papel de proveedor y protector. Esta crisis demostró que ese papel no se pierde con la edad, sino que evoluciona hacia una forma más sofisticada. Antes de todo esto, reflexioné sobre una reciente cena familiar. Pensaba que envejecer significaba volverse gradualmente más dependiente. Ahora entiendo que la experiencia acumulada puede ser el arma más poderosa contra aquellos que intentan aprovecharse de nosotros. Miguel encontró un nuevo propósito profesional. Dejó su trabajo de consultoría y comenzó a especializarse en asesoramiento para prevenir fraudes familiares. Su experiencia personal, aunque dolorosa, le dio una credibilidad única para ayudar a otras familias. Papá, cada semana recibo llamadas de adultos mayores que sospechan que su familia está conspirando contra ellos. Usar lo que aprendí de ti para ayudarlos hace que sienta que este dolor sirvió para algo positivo. El cambio más evidente está en la dinámica de nuestras cenas de domingo. Ya no hay tensiones ocultas, conversaciones forzadas ni agendas secretas. Miguel trae postres de una pastelería diferente que descubre cada semana. Isabel prepara platos experimentales que encuentra en revistas de cocina. Y yo comparto historias de negocios de antaño que nunca había contado. ¿Sabes qué valoro más de estos domingos?, preguntó Miguel hace unas semanas. Que por primera vez en años, cuando hablamos todos decimos exactamente lo que pensamos.
Sin agendas ocultas, sin manipulaciones, sin miedo, solo una familia real teniendo conversaciones reales. La lección más profunda que extraje de toda esta experiencia es la importancia de mantenerse alerta sin perder la capacidad de amar. Durante décadas confié ciegamente en mi familia, asumiendo que el amor garantizaba lealtad. Ahora entiendo que el amor verdadero incluye la responsabilidad de proteger a los seres queridos incluso de sí mismos. Una tarde, mientras ordenaba papeles en mi escritorio, encontré el cuaderno donde registré inicialmente todas las pruebas del complot. Al releer las notas de las primeras semanas de investigación, me sorprendió recordar el miedo y la confusión que sentía entonces. Si pudiera enviarle un mensaje al hombre de marzo pasado, pensé le diría que confíe en sus instintos, que no subestime sus capacidades y que recuerde que la experiencia de vida es el recurso más valioso que tenemos. Esa noche, durante la cena, decidí compartir mi reflexión final con mi familia. Miguel y Isabel, quiero que sepan algo importante. Estos meses fueron los más difíciles de mi vida, pero también los más reveladores. Me enseñaron que la verdadera fuerza de una familia no viene de evitar el conflicto, sino de enfrentarlo juntos con total honestidad. ¿Qué quieres decir?, preguntó Isabel. Que ya no le temo al envejecimiento. Durante esta crisis demostré para mí mismo y para todos que la edad no me debilita, sino que me ha forjado. Cada año de experiencia es una herramienta que usé para proteger lo que más amo. Miguel levantó su copa por ti, papá, quien nos enseñó que la sabiduría no es solo saber qué hacer, sino cuándo hacerlo y cómo hacerlo sin perder el alma en el proceso. Mientras brindábamos esa noche mirando al futuro sin miedo, supe que había logrado algo más valioso que proteger mis activos. Transformé una traición devastadora en una oportunidad para construir una relación familiar más fuerte y auténtica. La historia terminó, pero la vida continúa, y por primera vez en décadas estoy emocionado por descubrir lo que viene. La lección que extraigo de esta historia es que en nuestra cultura, donde la familia es el pilar sagrado, la honestidad y el respeto por los mayores deben estar siempre en primer lugar. Nunca subestimes el poder de la experiencia. Y el amor pueden convertir la adversidad en una oportunidad de renacimiento, recordándonos que no importa cuán desafiante sea la vida, la resiliencia y la unidad nos guiarán a superarla. El mensaje que quiero transmitir: valora y protege el legado familiar no solo en lo material, sino también en lo espiritual, porque ese es el verdadero poder de nuestra comunidad.